Bueno, sintéticamente, no quería bueno, agradecer la presencia, la posibilidad de intercambiar algunas opiniones, algunas sugerencias en algunos casos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el Senado derivan de la ley de emergencia económica, donde se delegaron funciones que son imprescindibles y que hoy no podemos ejercer como la Constitución manda, y bueno, ha habido una renovación de esto, y esto tiene que ver con los contratos ferroviarios. Bueno, me parece que es un tema estructurado desde el punto de vista republicano, y a nosotros, los que somos de la oposición, obviamente se nos complica muchísimo conseguir información. Por eso, digamos, la presencia suya y al menos la enorme diferencia con el anterior jefe de gabinete, tener una vocación de contestar todos los temas, más allá que uno los comparta o no, debe ser reconocida. Pero la verdad que yo he hecho pocas preguntas por escrito. Hice 8 preguntas sobre energía, no me contestaron ninguna. Hice 2 vinculadas a economía sobre la provincia de Buenos Aires, no me contestaron ninguna. Hice 3 del tema de salud, no me contestaron ninguna. Hice 6 sobre el tema ferroviario, no me contestaron ninguna. Hice 9 sobre viviendas, me contestaron 7, y hay 2 que no figuran en el listado tampoco, que estaban vinculados a un tema sueño compartido. Sí, yo tengo la respuesta porque usted hizo declaraciones, así que la tengo para responder. Sí, cortita declaración, podemos hacerla más larga. Pero con mucho gusto yo puedo hacer todas las respuestas que usted necesite. Bueno, en primer lugar, el tema de energía, ahora me enteré porque hay unas contestaciones al senador Martínez que indudablemente, como nos llegó tan rápido, no pudimos chequear, pero si han sido, me parece, contestadas por ahí algunas, sería importante que la misma pregunta, o casi la misma que hicimos sin saberlo, nos podrían referenciado, al menos está contestado con el senador Martínez, porque la verdad es que no hubo tiempo de chequearlo y bueno, sería responsabilidad de ustedes. Disculpe, senador, quizás para la próxima deberíamos modificar el tiempo, porque la verdad que son muchas para procesar tamaña cantidad de información, pero sí, eso se corrige. Sí, no, por eso digo, en esto me enteré ahora, seguramente lo voy a ver, pero hay una en particular que está vinculado al tema de los buques regasificadores, donde le contestan a Martínez, a mí nada, ¿no? Pero a Martínez que, hay cláusulas que ENARSA no puede transmitirnos porque son acuerdos secretos, como el tema de los costos portuarios. Es una cosa notable porque los costos portuarios de operaciones de este tipo nosotros los conocemos de puertos europeos y los conocemos también de puertos latinoamericanos, de manera que es una cosa muy rara que no se puedan conseguir los costos portuarios. Me parece que es una información importante. ENARSA es una empresa del Estado, nosotros somos senadores de la Nación, tenemos que entrar con pedidos propios, no nos contestan, porque, bueno, lo mismo pasa con YPF, antes y ahora encima que mañana vamos a tratar este tema de a ver cuánto se va a pagar, vemos que tampoco una empresa como cotiza en bolsa no tiene auditoría de la Nación, cosa que pasa con PDVSA, pasa con Petrobras y con otras empresas similares, de manera que me parece que hay muchos controles que no podemos hacer. Yo quería particularmente con el tema de energía una sola pregunta, que está vinculado al barco regasificador. Mire, yo soy de la ciudad de Bahía Blanca, donde fueron los primeros barcos que empezaron a trabajar. En el año 2008 fueron 4 barcos. Este año creo que van a ser alrededor de 60. La operatoria que se hace en Bahía Blanca tiene un enorme riesgo ambiental y no hay ninguna norma del Gobierno Nacional prevista para el riesgo industrial de la operación. ¿Hay alguna norma ambiental? Esta operatoria de un barco en paralelo del tamaño gigante que son, ha tenido 2 situaciones bastante al filo de un conflicto. Hay una falencia en determinar cómo se maneja esto. Normalmente esto se hace offshore, no se hace sobre los puertos, se hace alejado de los puertos, como se hace en Escobar.
Pero aún así, lo natural es que si esta operatoria va a ser, y es razonable porque hay muchos países que lo hacen, se construyan plantas en tierra, porque eso es una planificación que achicaría mucho el costo, achicaría mucho también el riesgo. Entonces yo estaba preguntando particularmente con esto un dato. ¿Están previstas las plantas de regasificación en tierra? Si está prevista, ¿cuáles son los costos estimados? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cómo está en grado de avance? Porque de 2008 hasta ahora, digo, ha pasado bastante tiempo y si la operatoria va a seguir, me parece razonable que ya a esta altura debiera haber una planificación. Sospecho que, digamos, ha habido intereses cruzados. El señor Eskenazi apareció un día por Bahía Blanca como dueño YPF, diciendo que iba a dragar hasta el canal del fondo, que iba a poner una gasificadora. Después parece que desapareció Eskenazi. Pero no tenemos información. Entonces hay dos ciudades que están ahí dando vuelta con esta, y yo no le puedo dar ningún tipo de información porque no la podemos encontrar. Tal vez esté, pero no la podemos encontrar. Entonces, pregunta. Sí, le respondo muy rápidamente. Mire, respecto al tema de barcos regasificadores, el objetivo es reducir de manera sistemática, gradual, a los efectos de sustituir por otras fuentes de provisión energética. En consecuencia, esto tiene que ver con la potenciación de los volúmenes de inversión en materia de gas convencional, aumentando los niveles de producción local y obviamente la perspectiva de shale gas. Por lo tanto, nosotros entendemos que la medida de asistencia provisoria de buques regasificadores tiene que ver hasta la necesidad de atender la demanda correspondiente. Y en virtud de la sustitución de esa demanda externa por producción interna, se sustituye absolutamente y se resuelve esta cuestión. Por eso se plantea la transitoriedad del mecanismo y no la permanencia del mismo. Está claro, digo, pero venimos cayendo con una producción de gas del 2004 hasta ahora, ¿no? Ahora, y seguimos, sí, ahora hay que ponerle plata. Con una tendencia que es significativa porque ha aumentado el volumen de equipos y eso va a aumentar los niveles de producción. También es muy importante. De todas maneras, digo, yo no, me parece que digo, hay que ver cuánto sale el shale gas y cuánto sale importarlo en barco, porque la verdad que el costo hay que verlo, ¿no es cierto? Pregúntele a Estados Unidos que pagaba 11, 12 dólares el millón de BTU y hoy lo paga 2,5 millones de dólares el millón de BTU y va a ser una sustitución muy fuerte de energía, no se haga problema. Nosotros pagamos 17 más los costos portuarios. Está bien, pero por eso digo que también teníamos un gas convencional con 2,5 dólares, después hasta 7,5 dólares por millón de BTU sobre la base del gas plus y obviamente lo que tenemos que plantear claramente es la reducción de los costos de producción. Bueno, sería importante que lo hagan lo antes posible porque digo, hay un polo petroquímico de una enorme inversión que no puede expandirse porque está parado un mes y medio, 2 meses al año porque no tienen posibilidad de darle gas. Un día parada por oferta y nomás es $1 millón, ¿no? Digo, como para tener una idea de... Mire, el gas es un insumo estratégico, usted lo sabe, desde el punto de vista de la producción de PVC, de Solvay Indupa, hasta lo que significa como componente indispensable para la producción de químicos y agroquímicos a los efectos de generar aumento de la productividad en el rendimiento por hectárea. Por lo tanto, para nosotros es un insumo estratégico desde el punto de vista de la producción industrial y a su vez de los complejos productivos articulados en virtud de lo que significa en términos de competitividad sistémica de la economía argentina. Por lo tanto, por eso hemos tenido un incremento significativo. 9% hemos recuperado en el mes de enero y la tendencia es muy positiva. Pero por eso, su preocupación... No va a haber planta. No va a haber planta, entonces. Mire, claro. Lo que le quiero transmitir es que es un carácter transitorio. La idea es sustituir lo más rápido que se pueda. Vamos a tratar de hacer una norma de seguridad industrial con respecto a la operatoria de los barcos, porque no sé si los conocen, son barcos gigantes. De cualquier manera, en un centro de un polo petroquímico. De cualquier manera que lo voy a mañana hablar con el ministro de Planificación a los efectos de ver claramente la decisión final. Sí, porque me parece, importante. Usted decía, yo gané con el 64%, con el 60%, yo gané con el 15%, la provincia de Buenos Aires, que son 1.300.000. No me disminuya. Usted sabe que ningún político tiene verse en la obligación de aclarar que no perdió ni siquiera un centésimo de voto. ¿Sabe lo que cuesta cada voto? Entonces a mí no me disminuya, era 67% para la reelección. 67%, bueno, está bien, pero yo saqué 1.300.000. Y 60,7% en esta última elección. Yo saqué 1.300.000 en la provincia de Buenos Aires con los vaqueros y una lapicera. Y 60,7% en la última elección, la mejor. ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad en Chaco?
Son dos elecciones del Chaco lo mío, capitán, del Chaco al 67 si quiere. Pero digo, no hay una chance. Bueno, segundo tema, cortito, vinculado al tema salud. Con respecto al tema de diabetes, nosotros, le contestó al senador Sanz, creo, el tema de la reglamentación, que hay una demora que podría estar. Nosotros habíamos hecho una tercera pregunta, específicamente sobre el tema de salud, que es la siguiente, se la hago textual como la habíamos puesto. ¿Qué medidas ha tomado el Estado o va a tomar el Ministerio de Salud con aquellas coberturas de salud que se llegan a cubrir el 100% de la medicación y de los reactivos según la receta médica, sin tope y límite, como establece la Ley 26914? Porque las obras sociales no han acatado esta ley y queremos ver, digamos, si ya que no está contestada, por ahí que me la averigüe, porque... No, frente a una denuncia específica, la Superintendencia de Salud tiene que actuar rápidamente para hacer cumplir la ley. Punto. Por lo tanto, de eso se trata. La ley efectivamente se sanciona para ser cumplida. Y la autoridad regulatoria para hacer cumplir la ley es la Superintendencia de Salud. Bueno, perfecto. Una pregunta más sintética vinculada al tema de la provincia de Buenos Aires, o dos, y una en referencia a una exposición suya. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, yo había hecho dos preguntas nomás. Era que está vinculado también a cuánto dinero han recibido las provincias en los últimos años, porque la verdad que estamos complicados en la provincia de Buenos Aires hace bastante tiempo y es indescifrable a veces seguir al gobernador con lo que dice. Entonces, yo hacía dos preguntas que quería saber. Las transferencias automáticas y no automáticas de los recursos a la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2006 a 2013, como así también los aportes del Tesoro Nacional, otros aportes no reintegrables y subsidios detallados por año, y indicar el stock de deuda, por otro lado, de la provincia de Buenos Aires con el Estado Nacional al año 2013, porque la verdad que no podemos conseguir la información y la verdad que se nos complica y son, me parece, temas estructurales, porque entra en debate después del tema de los ATN. Yo quería continuar respecto a la exposición suya, donde dice que toma parte de los ATNs para, de alguna manera, tomar o desendeudar las provincias. Este año va a haber 8.400 millones, más o menos está previsto en el presupuesto, ¿no?, de ATN. Quería saber si hay un porcentaje fijo para cada deuda provincial o las provincias que no tienen deuda se embroman, como dijo acá la senadora Negra Alonso, y cuánto sería en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, de los ATN. ¿Usan todo o hay un porcentaje que todavía queda vigente para tipos de emergencias? Concretamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, acá espérate que yo tengo millones de pesos, esto es de un mes. No, presupuestario. No. A ver, te hago un análisis de memoria. La provincia de Buenos Aires tiene una proyección presupuestaria para el año 2014 equivalente a prácticamente 200.000 millones de pesos, sobre la base de la evolución de recursos nacionales y provinciales. La estructura de financiamiento de ambas provincias, de la provincia, es 55% aproximadamente de recursos de transferencias nacionales y 45% de recursos propios. Por lo tanto, estimativamente, de acuerdo a mis proyecciones, son 107.000 millones de pesos lo que va a recibir la provincia de Buenos Aires en todo concepto durante este ejercicio. No, pero se podría conseguir después, no digo hoy, pero digo, sí, tal vez la evolución de los aportes no reintegrables, eso que ha tenido en los últimos años, sí. Para en hacer un seguimiento. En el caso concreto, nosotros teníamos una deuda identificada del conjunto de las provincias equivalente a 174.000 millones de pesos. Hicimos una compensación directa por aporte del Tesoro Nacional de 10.000 millones de pesos y quedaron en 164.000. En el contexto de la proyección de las transferencias nacionales, nosotros estamos estimando este año, esto depende mucho de la evolución de los recursos, tanto de coparticipación federal como otros recursos. En el caso de Provincia de Buenos Aires, el coeficiente distribuye automáticamente lo que es la coparticipación, pero cuando se trata de otros recursos, ahí vienen las modificaciones de la Ley 24073 y otras, que altera los parámetros del límite de 650 millones de pesos que quedó como suma fija
y que el excedente de la recaudación de impuestos a las ganancias es lo que finalmente tiene un efecto redistributivo mayor en las otras jurisdicciones provinciales. Por ejemplo, Sí, vos yo tomás el caso presenté un proyecto particularmente sobre el año pasado. Vos tomás el mes de enero y vos ves que el mes de enero hay entre 38% en una provincia de Buenos Aires, hasta 47, 47,5% en otra, por una razón muy sencilla desde el punto de vista del efecto redistributivo del excedente de la transferencia de impuestos a las ganancias. Así que de eso se trata, digamos. Entonces, claramente estos son los números que no van a cambiar demasiado. Sí, digo, pues, pero poner si lo pudiera mandar. No digo, necesitamos para tener como información, Sí. No es para... Y en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, el stock de ATN fue equivalente a 4.575 millones de pesos de la compensación. Sí. Y queda un porcentaje, ¿no?, para distribuir igual, digo, para cualquier emergencia en lugar del país, digo, no usan todos los ATN. Sí, porque en general se toma los saldos Claro. anteriores y en virtud de eso se consolida y se toma. En el caso concreto, que es importante, en algún caso se decía que las provincias habían aumentado el nivel de deuda. En general, muchas jurisdicciones, entre las cuales está la provincia del Chaco, hubo reducción efectiva de deuda nominal, porque con la compensación de aporte del Tesoro Nacional y sobre la base también de la deuda en términos relativos. O sea, la deuda de... Siguen pasando intereses más arriba. Claro, porque hay un dato muy concreto. La deuda se paga de varias maneras. Una de las maneras es estableciendo tasa fija y obviamente sobre la base de costo de oportunidad de tasa de interés de mercado, con lo cual automáticamente estás licuando gran parte de la deuda por el costo financiero menor. En segundo lugar, por los plazos correspondientes. En tercer lugar, por los mecanismos de compensación. Por eso, en el caso concreto de muchas, es lo que ocurre con el país. El país tiene un coeficiente de deuda en términos de Producto Interno Bruto que hoy es en términos de 42,5, 44%. Tomás deuda neta, es la mitad, pero tomás deuda externa, directa, y estás hablando, depende del tipo de cambio, entre 10, entre 8,8 y 11 puntos del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con los servicios de capital, intereses, de deuda, moneda extranjera. Entonces, finalmente eso tiene una relación que mejora el coeficiente relativo de deuda-producto, mejora el coeficiente relativo de deuda-presupuesto, mejora el coeficiente relativo de servicio de capital e intereses de deuda en términos de presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto público para el año 2014 tiene una proyección de servicio de capital e intereses equivalente a casi 105.000 millones de pesos. Es así. Bueno, cierro con estas dos preguntas, sueños compartidos, que no aparecieron ni registradas, y lo tengo presentado en tiempo y forma. Y una sugerencia que, bueno, no lo alcancé a hablar con el senador Pichetto, pero como se habló acá de la hidrovía, que eso que voy a dejar hecho una sugerencia para que analice en función de alguna recorrida que hice por la provincia de Río Negro, que me parece importante para tener en cuenta, ¿no?, hablando de economía regional. ¿Pediste permiso ahí o no? ¿Pediste permiso? No. Para que no haya problema entre los senadores de Río Negro, voy uno de la provincia de Buenos Aires a pasear. ¿Puedo poner acá? Casi humano, casi humano. Casi tipo. humano. La pregunta, jefe de gabinete, digo, que habíamos hecho, que no figuran, es vinculado al tema de sueños compartidos. Vimos una auditoría de la Nación donde hace supuestas imputaciones graves a algunos funcionarios públicos. Entonces nosotros lo único que queríamos saber es si se había tomado alguna medida administrativa o judicial para saber si esto había pasado o descartarlo, porque me parece que no hace bien que no quede aclarado. Más allá de que vi que ustedes tenían algún problema con el tema de la auditoría, la realidad es que cuando hay una denuncia de esta magnitud, lo normal, los que hemos pasado por una administración, es por lo menos hacer un sumario administrativo mínimamente para delegar responsabilidades, porque me parece que le hace bien a toda la operatoria. Estamos involucrados Madre de Plaza de Mayo y Joclender, y no sería justo que esto quede sin aclarar. Y si no se han hecho, ¿cuál es la causa de la demora? Porque la verdad que ya lleva unos días y no. Es simplemente para... Correcto. Si pueden hacer. Se va a responder el tema Sí. de las preguntas, pero tengo varias respuestas. Primero, si hay obras paralizadas o no. No hay obras paralizadas. Una primera definición. ¿De quién? No hay obras paralizadas. ¿De sueño compartido? Sí. No, está claro.
Segundo tema, porque se dice básicamente, y que esto nosotros lo ejecutamos en la provincia del Chaco con absoluta rendición de cuentas y transparencia, pero es importante observar dónde han sido localizadas las distintas viviendas. Por ejemplo, 900 viviendas fueron conveniadas en el partido de Tigre, 1000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1046 estuvimos en la provincia del Chaco. Y básicamente se plantea el problema de los sobreprecios en la construcción. Y eso tiene que ver con que Afojas 203, de lo expresado en la Auditoría General de la Nación, en su párrafo quinto, la respuesta es la siguiente. En primer lugar, corresponde señalar que la calidad de las obras se encuentra en los parámetros exigidos por los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social. Y con relación a costos hay que señalar lo siguiente. La construcción por metro cuadrado de las obras realizadas por la Fundación Madre de Plaza de Mayo estaba dentro del parámetro del preciario establecido por Techo Digno. Luego a las viviendas se le agregaba un kit de equipamiento que incrementaba su costo. De lo dicho se desprende que el valor de metro cuadrado de construcción se compone del costo de construcción más el costo de kit de equipamiento. A su vez, la tipología de las viviendas construidas por la Fundación resultaban un 35,82% más amplias que las previstas en el programa plurianual de construcción de viviendas y un 19,78% más amplias que las previstas en el programa Techo Digno. En promedio, las viviendas ejecutadas del programa de la Fundación eran 68,36 metros cuadrados versus 55 metros cuadrados del programa Techo Digno y plurianual de 44 metros cuadrados. También, pero acá tengo para responder en el caso de el senador Morales, que ha dicho esta pregunta, pero básicamente lo que es importante observar es, por un lado, que cada una de las viviendas tenía mayor metros cuadrados. Segundo, el esquema de equipamiento, o sea, un kit de equipamiento respecto a la provisión, y calidad, kit y equipamiento. Y a su vez también eso tiene que ver con cada jurisdicción, pero en general se transferían los recursos, como todo obra pública, con certificado de ejecución y de rendición correspondiente. Pero eso va a estar perfectamente... Sí. No, pero yo no, de todas maneras no quería saber si Choclender es bueno o malo. Era por este tema específico que involucra a nosotros funcionarios. Hacemos un análisis estricto de la obra y la calidad de la misma. Sí, a mí me interesaba el tema a veces si habían hecho algo con estos denuncias que hay, a ver si hay algún sumario administrativo, por lo menos, ¿no? Y después, bueno, cierro con una sugerencia, y esto, bueno, como decía, no lo hablé con el senador Pichetto, sí con el senador Odarra. Hasta hace poco la fruta de Río Negro que sale por San Antonio a través de los barcos que van haciendo la recolección de los contenedores, hacía en Montevideo la transferencia a barcos más grandes. Por una resolución, no tengo el número acá, pero como se habló de la hidrovía, pasaron a ser en puertos brasileros, que son no son los más lejanos y son aparte más caros. Y bueno, está sacando algunas monedas más a los complicados. Se hizo un acuerdo para garantizar el mismo precio. Sí. ¿Al mismo precio? Sí. Se resolvió el problema. Bueno, porque estaba el comentario el otro día, justo como salió la hidrovía. Se resolvió el problema porque, en definitiva, las empresas portuarias encargadas de realizar el servicio son las que manifiestan el interés en virtud de que son administradoras portuarias de los puertos uruguayos. En consecuencia, se ha planteado deslindar claramente las responsabilidades y plantear la exigencia que puedan efectuar el flete correspondiente al precio convenido anteriormente. Bueno, entonces es un tema. Sí. Sí, pero por favor. No, y además tiene que ver con lo que planteó el senador Solana, que la Argentina tiene que recuperar la logística portuaria. En los últimos 8 años la Argentina trabajó para Montevideo. Y en realidad, en algún momento puede llegar a ocurrir que el costo de la producción sea más caro la logística que el producto. Por otra parte, también comparto lo que dijo el senador Solana, que tenemos que recuperar una flota propia, porque tanto Maersk como Hamburg, que son las empresas extranjeras que realizan la carga en la Argentina, especialmente de pera y manzana, también son los que manejan la logística de Montevideo. Tenemos que hacer logística en el puerto de Buenos Aires, tenemos que hacer dragado, tenemos que ver el puerto de La Plata y hay que colocar algún puerto de aguas profundas en San Antonio Oeste o en Puerto Madryn con capacidad para hacer containeros grandes, gigantes, que puedan entrar al país y que la Argentina esté capacitada para poder responder. Y hay que trabajar con los sindicatos
con los muchachos para que los costos sean razonables. Los remolcadores sale más caro un remolcador en la Argentina que en Francia, en el río Sena. Entonces, es complejo el tema, pero lo está abordando muy bien el Ministerio de Transportes, la gente de Vía Navegable, que tiene una clara conciencia, y la presidenta, que ha dado órdenes muy precisas en este tema de que empecemos y que trabajemos fuerte para que Buenos Aires y las alternativas atlánticas que tenemos sean puertos de salida con logística argentina. Bahía tiene 45 pies y no tiene problema, no 0 días cerrados por año. No, pero es una buena oportunidad para trabajar con todos ustedes. No, pero digo, lo digo a nivel de aporte, de generación de debate. No es para hacer chicana, ni mucho menos, digamos. Yo estuve a cargo de los dragados de Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata, así que conozco exactamente cómo es el funcionamiento y la operatoria del dragado, ¿no? Senador Solana, ¿quiere una interrupción? No, ¿quiere una interrupción? Bueno, quería agregar algo Sí, adelante. A lo que acaba de decir el senador Pichetto. El proyecto o el paradigma o el sueño de tener puertos de aguas profundas viene de hace 40, 50 años. No cortamos la mitad de la Argentina, ni nos cortamos por el medio, ni rifamos el Tesoro Nacional por hacerlo. Ya hay estudios del almirante Jaer, por ejemplo, a 4 o 5 kilómetros al norte de Miramar y a 3 kilómetros adentro hay 96 pies de calado natural. Un puerto flotante con un espigón para poder trabajar con barcos de 300 a 400.000 toneladas, que es lo que se viene. Bueno, este diseño de qué Argentina queremos y dónde estamos mirando, se habla mucho del Pacífico, pero tenemos regalado el Atlántico, ojo, la recuperación del Atlántico Sur y el mar argentino con su fabulosa riqueza todavía es una asignatura pendiente. Senador Linares, ¿terminó sus preguntas? También, sí. Bueno, muchas gracias, senador. Senadora Audarda, está en uso de la palabra. Bueno, buenas noches, señor jefe de gabinete. Quiero, al igual que mis compañeros, destacar su predisposición para estar respondiendo los requerimientos de los senadores, habiendo transcurrido tantas horas de debate. No sé si usted sabe, pero yo también represento a la provincia de Río Negro en este honorable Senado y he escuchado atentamente sobre todo sus últimas intervenciones y siempre ha rondado alrededor de un concepto, que es el concepto de la defensa de la soberanía. Y dentro de las preguntas que yo he elaborado, voy a comenzar con una relacionada con la radarización y decirles que en este caso nosotros en Río Negro tenemos el orgullo de tener la empresa INVAP, a la que usted hizo referencia en varias oportunidades. También decir que nuestra provincia es una provincia que no está suficientemente radarizada y que además en las llamadas áreas de frontera o áreas de seguridad de frontera tenemos un tema del cual no se habla, no se hablaba en el gobierno anterior de la provincia de Río Negro y tampoco se habla en este gobierno de la provincia de Río Negro, que es un aeropuerto privado en manos de un grupo inglés perteneciente al magnate Joe Lewis, que se denomina Bahía Dorada, a 1000 metros del mar, violando absolutamente la Ley de Seguridad de Frontera, que fue autorizado por la ex ministra Nilda Garré y cuyo titular es un ciudadano argentino que está imputado en la justicia justamente por intimidación pública, porque por haber dicho públicamente
que iba a hacer correr sangre, incluso hasta usar el Winchester para defender la propiedad privada del inglés, Joe Lewis. Digo esto porque cuando hablamos de radarización tenemos que pensar qué hacemos ante la existencia de estos aeropuertos que son obras geopolíticamente estratégicas en nuestras áreas de frontera. Entonces, mi primera pregunta es relacionada con cómo se garantiza la defensa de la seguridad nacional cuando tenemos en pleno conflicto jurídico por la soberanía de las Islas Malvinas con Gran Bretaña, tenemos enclaves coloniales, como es el caso del aeropuerto inglés, del mismo dueño del establecimiento Hidden Lake, Lago Escondido, que después de 9 años de juicio no permite a los argentinos y a los extranjeros que nos quieran visitar poder hacer uso de un lago que es un bien de dominio público de todos. Primera pregunta, entonces, relacionada con la soberanía en cuanto a la radarización, a la falta de radares, sobre todo en este aeropuerto específico. También esto se relaciona con quizá las debilidades que tiene hoy la ley contra la extranjerización de tierras, que fue votada en este Congreso y que muchos de nosotros apoyamos, pero que evidentemente tiene un gran defecto, que es que establece un cupo del 15% para que los grupos extranjeros puedan adquirir tierras. Como el relevamiento dio un número sustancialmente menor, quedan 24 millones de hectáreas sujetas a eventuales propiedades por parte de grupos de inversión extranjero. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno para poder frenar el avance de los grupos de inversión extranjeros sobre nuestra tierra? Tercer tema, usted al principio de su alocución reivindicaba la política del gobierno nacional respecto de los proyectos megamineros a cielo abierto, sobre todo de oro y plata. Sinceramente lamento esta reivindicación que usted hace. Por lo que le contestó a otros senadores, no hay ninguna intención de este gobierno de frenar el uso de tóxicos en los emprendimientos megamineros, sobre todo los desarrollados en la cordillera. Tampoco de derogar el nefasto paquete de fomento de la megaminería en la Argentina, un paquete megaminero que lo tenemos de hace muchos años, desde la triste década menemista, y que lamentablemente aún sigue vigente. Entonces, yo le voy a preguntar, ya no respecto de las respuestas que usted ya ha esbozado, sino qué medidas va a tomar este gobierno para proteger el agua, ¿sí? Para proteger el agua como un derecho humano, no solamente para el consumo de todos los pobladores, de todos los ciudadanos argentinos, sino también para garantizar emprendimientos tradicionales, como es el caso de Río Negro, como es la agricultura, ¿sí? El sustento de nuestros pequeños productores, que sabemos que la megaminería requiere de gran cantidad de agua y que eso, por supuesto, compite con otras economías regionales como tenemos nosotros en Río Negro. Yo lamento pertenecer a una provincia donde teníamos una ley que era una ley del pueblo, llamada Ley Anticianuro, que prohibía el uso del cianuro en la explotación megaminera. Hace 2 años la legislatura de Río Negro, por un voto mayoritario del Frente para la Victoria, decidió eliminar esa protección que teníamos. Debo decir que no hay explotaciones de oro y plata aún en Río Negro, pero sí hay muchas autorizaciones de exploración,
de cateo en ese sentido y que estamos absolutamente desprotegidos porque la explotación puede comenzar en cualquier momento. Y si está frenada, no es por voluntad de los gobiernos, sino por la firme predisposición de los grupos ciudadanos, ambientalistas, sociales, gremiales, para frenar el avance de la megaminería en nuestra provincia. Así que en relación a esto, quiero saber cuáles son las medidas de este Gobierno nacional para garantizar el derecho humano al agua a todos los argentinos frente a todos estos proyectos extractivistas. Hablamos de la megaminería, pero podemos hablar de la explotación hidrocarburífera, podemos hablar también de los proyectos sojeros. Otra pregunta relacionada con las medidas que desde el Gobierno nacional se van a tomar respecto de los incumplimientos por parte de los órganos interjurisdiccionales que deben velar por la salud de las cuencas, en este caso de la cuenca del Río Negro, Neuquén y Limay, y también la cuenca del Río Colorado, el COIRCO para el Río Colorado y la AIC, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que son los órganos que en la época también del menemismo a ellos se les delegó la facultad, sobre todo ambiental, la obligación de velar por la salud de las aguas, y lamentablemente estamos ante un nivel de contaminación de nuestras aguas altamente preocupante, no solamente por el derrame de líquidos cloacales, muchas veces en crudo, por falta evidentemente de obra pública, sino también por el vertido de desechos industriales y por varios accidentes ambientales. En realidad no son accidentes, sino que allí hay grave negligencia y responsabilidad humana de qué significan los derrames petroleros, sobre todo en la cuenca del Río Colorado. Y por último, quiero preguntarle también, y cuando hablamos de soberanía, la recuperación de nuestras redes ferroviarias también hacen a nuestra soberanía y a recuperar el patrimonio nacional. Quiero saber cuál es el compromiso o el grado de avance para la recuperación de nuestros trenes en la provincia de Río Negro, sobre todo el ramal norte, el ramal que en su momento se llamó Estrella del Valle o General Roca, ¿sí? Que nosotros desde hace muchos años con un grupo de vecinos trabajamos en la recuperación del tren del Valle, para recuperar el tren desde lo que era Plaza Constitución a Zapala como punta de riel, pero que evidentemente va a beneficiar a localidades eminentemente ferroviarias como es Río Colorado, Choel, el resto de las localidades del Valle Medio y el Alto Valle también, además de la Trochita, que en otras provincias vecinas está funcionando muy bien, que nosotros en Río Negro, lamentablemente, hasta el día de hoy no tenemos la suerte de decir que la hemos recuperado. Así que desde ya muchas gracias. ¿Cómo? Bueno, senador Pichetto, vamos a dejar que termine. No, después si quiere yo le doy una interrupción. Vamos a ordenarnos un poquito. Está bien. Cuando la senadora termine yo le doy la interrupción. Senador Pichetto, hoy tenemos una sesión especial. Usted sabe que hemos sido permisivos con todo, por común acuerdo, así que no, ya estamos terminando. Yo después le doy una interrupción. ¿Terminó, senadora? Bueno, la verdad que la interrupción del senador Pichetto me hizo recordar un tema que no le había preguntado al señor jefe de gabinete. Yo no quiero que el senador Pichetto se enoje, la verdad que pareciera que cada vez que yo hablo, bueno... Senadora, diríjase a la presidencia y por eso, después pero yo le doy me una parece que es una falta de respeto por lo menos interrumpir cuando la Trochita fue cerrada por un gobierno... No quiero hacer más extensivo el tema, pero sí fue cerrada por el menemismo y creo que este gobierno también tiene la obligación de ayudar a recuperar a un medio de transporte que unía e integraba a muchos pueblos que hoy están absolutamente aislados en materia de integración.
Sí voy a hacer otra pregunta relacionada con la situación de nuestros pequeños y medianos productores. También usted al principio de su intervención en este Senado habló de la economía o de las exportaciones de la provincia de Río Negro, de Perimanzana, pero creo que omitió decir la situación de crisis que viven nuestros pequeños y medianos productores, una situación terminal. Teníamos más de 10.000 productores hace unos años, nos quedan más de 2.300 y creo que el Gobierno Nacional tiene mucho que ver en esta situación y quiero saber cuáles son las medidas para garantizar el precio, un precio fijo, un precio que pueda suplir no solamente o cubrir los costos de producción, sino que también el chacarero pueda seguir viviendo en la chacra y mantener a su familia con su propio sacrificio del trabajo en el campo. Así que esa sería mi pregunta relacionada con una economía regional que está gravemente enferma, podríamos decir así, como es la fruticultura de nuestros valles en la provincia de Río Negro. Gracias, senadora. Antes de darle la palabra al jefe de gabinete, le doy la interrupción al senador Pichet. Sí. No, de ninguna manera me enojo, senadora. Lo que digo es que en este debate abierto usted plantea temas que indudablemente son del conocimiento profundo de los rionegrinos. Usted no ha dicho ninguna cuestión falsa. Yo comparto su preocupación sobre esa pista, que la hizo un privado y que fue autorizada por un funcionario de nuestro gobierno. No conozco los fundamentos ni las razones, la aclaro. Conozco el lugar porque además somos de la misma región de la costa atlántica, sabemos perfectamente de qué hablamos. Ahora, el ministro puede no saberlo, como puede no saber el tema de la trochita, que en realidad es un problema que las provincias se hicieron cargo y del lado nuestro no está funcionando. Y tenemos muchas dificultades para hacer funcionar el tren que va de Viedma a Bariloche. Y estamos hablando a ver si podemos recuperar el viejo tren que hacía Constitución Bariloche, que llevaba a los mieleros y a los estudiantes, y que es un anhelo que compartimos. Entonces, digo, a ver, preguntémosle cosas que tengan que ver con la gestión nacional y con lo que significa la decisión nacional. Yo no comparto la visión suya sobre la fruticultura. Creo que el tipo de cambio competitivo que ahora tenemos, después podemos discutir cuáles son las razones que discutió el jefe de gabinete. Yo creo que el tipo de cambio competitivo de referencia de 8 pesos, con la cosecha trabajada a 4.50 o a 4.20, con salarios que aumentaron razonablemente en la zona, genera competitividad en esta economía hoy. Y va a haber una temporada muy exitosa. Después tenemos que discutir el tema del precio, cómo trabajan los sectores exportadores. Esto es un tema que yo también comparto su propia preocupación, pero que no tiene que ver con políticas nacionales. Yo creo que para la incidencia de una economía regional lo que importaba era el tipo de cambio, la política fiscal, retenciones sí o retenciones no, y el reintegro que la economía tiene. Y esta economía es una economía exitosa que exporta por 700 millones de dólares, casi equivalente o superior a la carne vacuna en la Argentina. O sea que no estamos hablando de una economía pobre, que hay situaciones de pobreza, que hay pequeños productores que va a haber que darles soluciones diferentes, pero que no están en el proceso productivo de calidad que requiere el mundo, que requiere la pera y la manzana de calidad, y que van con la fruta industria y que esa fruta no vale nada. Eso también lo comparto. Pero indudablemente me parece que esta economía es una economía potente y hoy con un tipo de cambio de 8 pesos es una economía que va a ser floreciente. Me parece que altamente rentable y espero que también se traslade a precio a los productores. En esto tenemos que estar muy atentos, usted, yo y los que representamos los intereses de esa provincia, para que haya una transferencia a precio al productor, para que el tipo de cambio, que es bueno, que es competitivo ahora para la economía regional, se traslade a precio. El tema de la pista me parece que es un tema para que usted lo tome y analice indudablemente por qué se habilitó esa pista a un millonario que la construyó frente al mar, ahí en el sur, en el norte de Sierra Grande, al sur de Sierra Grande. Que es cierto eso.
y que es le permite, digamos, el ejercicio del vuelo privado a esa persona que tiene doble nacionalidad, no solamente inglés, sino también tiene nacionalidad americana. Gracias, senador. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, respecto a un tema tan específico como este requiere la consulta al área correspondiente, pero quiero sí responder en términos globales a 3 cuestiones. Primero, respecto a peras y manzanas, efectivamente comparto el diagnóstico y el pronóstico del senador Pichetto, y también el ministro de Agricultura trabajó con el gobernador respecto al tema de la evolución de peras y manzanas vinculados al tema de la composición del núcleo de producción, porque efectivamente nosotros observamos la existencia de aproximadamente 18.000 productores en total entre Neuquén y Río Negro, y que hemos tenido un proceso de concentración mayor de 2.300 productores desde el punto de vista de producción de peras y manzanas. Pero en ese contexto también tiene que ver con el rendimiento por hectárea de cada una de las plantaciones, la reconversión productiva y los mecanismos que incrementen el nivel de productividad. Por eso se ha trabajado con el Ministerio de Agricultura para trazar un horizonte que permita que la logística integrada, que el sistema de flete, que el tipo de cambio garanticen precondiciones para procesos de competitividad de largo plazo. En segundo lugar, el tema de ley de inversión extranjera de tierras y sus limitaciones. Funciona un registro que hace un seguimiento sistemático por parte del Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos informe regular y permanente. Si quiere, se lo podemos suministrar a los efectos de que ustedes también hagan una evaluación desde el punto de vista de cómo funciona la aplicación del marco regulatorio desde el punto de vista de la venta de tierra extranjera. En tercer lugar, sí. Hacer con las 24 millones de hectáreas que han quedado sujetas a seguir siendo extranjerizadas, ¿sí? Digamos, como consecuencia de... Mire, como decía el general Juan Domingo Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, lo que es la ley se va a respetar, punto. O sea, que se va a respetar, o sea, estamos con posibilidades de extranjerizar 24 millones de hectáreas en la Argentina. A ver, las leyes rigen para el futuro, de manera que las leyes que una vez sancionadas rigen y en virtud de ello se tiene que cumplir. La otra cuestión que me parece importante es el tema de los proyectos megamineros, etcétera. A ver, uso de tóxico, eso tiene que ver con evaluación de impacto ambiental, y ahí me parece que es muy importante el problema de los cursos de agua que tengan que ver con la jurisdicción de carácter provincial y o nacional en virtud de la característica del dominio público. Nosotros, desde el punto de vista de evaluación de impacto ambiental, es competencia de la Secretaría de Ambiente resolver varios temas, desde la vigencia del seguro ambiental a la aplicación de la ley de presupuestos mínimos, hasta el tema de glaciares, que está en proceso de estudio de evaluación para la ejecución y el ejercicio regulatorio por parte de la competencia nacional. Pero también existe una competencia de carácter provincial. Esa competencia de carácter provincial tiene que ver con el marco regulatorio correspondiente. Por ejemplo, el tratamiento de residuos peligrosos o industriales, o de tratamiento de residuos sólidos urbanos, o el tema de la aplicación de agroquímicos, son cuestiones de incumbencia estricta de orden provincial que deben ser definitivamente reguladas. Y en el caso concreto de tratamiento de residuos sólidos urbanos, efectivamente nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Ambiente y el Banco Interamericano de Desarrollo para la obtención de un financiamiento que nos permita garantizar una inversión de casi 250 millones de dólares para un proceso de tratamiento de residuos sólidos urbanos, porque nosotros observamos que los gobiernos locales, ejemplo municipios, no tienen la capacidad financiera para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, y existen muchos basurales a cielo abierto que también tienen un efecto absolutamente nocivo desde el punto de vista del impacto ambiental negativo. Lo mismo ocurre con el tema de los temas de insumos o residuos de carácter hospitalario, que también requieren un tratamiento adecuado. O sea, cuestiones que tienen que ver con incumbencia provincial y cuestiones que tienen que ver con incumbencia nacional. En el caso de minería, obviamente tiene que ver con un trabajo conjunto que se articule de nación y de provincia, pero en ese sentido el tema de uso de tóxicos obviamente tiene que ser severamente considerado por parte de la autoridad regulatoria local también. Así que esa es la cuestión que nosotros vemos. Y con respecto, vuelvo a insistir, los casos específicos, tomo sus preguntas y les responderé por escrito en virtud de la especificidad de la misma. Sí, solamente para que también, no sé si usted no está en conocimiento en este momento, lo pueda responder por escrito,
pero hace pocos días se aprobó un estudio de impacto ambiental en la República de Chile para autorizar la construcción de hidroeléctricas sobre la cuenca del río Manso y la cuenca del río Puelo, obras hidroeléctricas que de construirse van a impactar directamente sobre el clima, sobre todo de la zona andina, o de la comarca andina, específicamente de una de nuestras localidades de Bolsón, o también algunas localidades de la provincia del Chubut. La Cancillería Argentina debiera intervenir en forma urgente, sobre todo porque hay un tratado de cuencas compartidas, para evitar que este proyecto, sobre todo que lo ha aprobado o ha permitido que se apruebe el expresidente Piñera antes de dejar su mandato, teniendo en cuenta, bueno, el hecho de que en Chile el agua está prácticamente privatizada y eso, por supuesto, atenta también contra los derechos de los pueblos indígenas de toda nuestra zona. Así que desde ya le pido su intervención urgente relacionado con la construcción de estas hidroeléctricas que, como dije, van a impactar del lado argentino. Bueno, a mí me parece importante hacer toda la evaluación de impacto ambiental, obviamente una sociedad moderna así lo exige, pero también me parece que es importante plantear que toda inversión que implica el desarrollo estructural del sistema económico, también por eso hay que ver esa cuestión con las cancillerías de ambos países, pero también es bueno hacer un análisis muy riguroso desde el punto de vista de evaluación de impacto ambiental, pero también entender claramente que proyectos mineros, si se establecen mecanismos de integración para la cadena de valor, impactan desde el punto de vista del desenvolvimiento de la actividad económica, porque muchas veces estamos también generando visiones muchas veces extremistas desde economía pastoril, que finalmente induciría a pensar que toda actividad humana implica impacto ambiental. Entonces deberíamos prohibir desde los aviones hasta los autos y en virtud de ello tener también un retraso significativo desde el punto de vista de la evolución de la especie humana. O sea que creo que hay que ser rigurosos desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental, rigurosos desde el punto de vista de la consolidación de cadena de valor, rigurosos en los sistemas de fiscalización y control, rigurosos desde el punto de vista en el rol indelegable del Estado, pero también que la protección de la vida humana tiene que ver también con el desenvolvimiento con parámetros equilibrados, en donde la actividad económica sea debidamente regulada con el impacto ambiental. Gracias, senadora. Senador De Angelis tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, ministro, o buenas noches. ¿Cómo anda? Después de más de 8 horas de exposiciones y debate, más exposiciones que debate, espero que todo lo que pase acá y que se vaya en progreso para poder mejorar esto. Más una persona que viene de un sector que hace muchos años que está pidiendo diálogo con el gobierno. Bueno, como gremialista no lo puedo hacer, a ver si lo podemos hacer como senador nacional, pero no puedo dejar de ponerme en el lugar del productor agropecuario. Y tengo 3 o 4 preguntas, que alguna me las contestó, la cual con la contestación suya, o no sé de quién, vamos a seguir estancados en la producción agropecuaria. Cuando yo le hago una pregunta por el tema del trigo, ¿qué plan hay por el trigo? ¿Qué proyecto hay para este año del trigo? Y ustedes me contestan que están planificando, están buscando la mejor forma de producir más. Pero usted, ministro, viene de una provincia que en alguna época sembró bastante trigo y sabe que estamos a 60 días de la siembra del trigo. A los 60 días ya tuviéramos que estar planificado el productor. No podemos estar el último día, esto no es un supermercado, usted lo conoce bien. Entonces, estamos fracasando de vuelta, vamos a tener otro año fracaso en el trigo. Pero no solamente con los productores, sino que va a pasar lo que pasó. El pueblo va a pagar caro el pan. Así que le pido que, por favor, le diga al ministro de Agricultura que rápidamente saque las medidas para el trigo, a ver si vamos a sembrar trigo este año o no vamos a sembrar trigo. Vamos diciendo de a una, ¿qué le parece? Son 4... Sí. Como usted quiera, mi distinguido senador. Desde ya le transmito que con muchísimo gusto estoy dispuesto a recibirlo cuando usted quiera, como se lo digo a cada uno de los senadores, independientemente de la fuerza política que representa, porque esa es mi actividad y mi rol. De manera que cuando usted lo considere,
estoy a su servicio. Bueno, muchas gracias. Me puedo recibir un montón de veces, pero el tema es que hay que ejecutar planes. Está bien, pero caso de trigo. Vamos a plantear serie estadística de trigo. Trigo ha oscilado desde variantes de 6,2 a 7,2 a 7,4 millones de hectáreas hasta 3,2 millones de hectáreas. Efectivamente, trigo en la serie histórica podría competir trigo-maíz. El tema central de cuáles son los factores que pueden incidir respecto al tema de los incentivos y los estímulos para la siembra de trigo. Nosotros tenemos, en primer lugar, que abastecer 6,5 millones de toneladas de trigo todos los años. Eso implica consumo interno más el uso de la semilla para la siembra correspondiente. Eso es lo que necesitamos garantizar a los efectos de proveer de trigo para la molienda, para satisfacer claramente la harina, para tener toda la cadena de valor existente en el sistema. El gobierno ha tenido una preocupación en virtud de la reducción de la superficie sembrada de trigo. Obviamente, la compensación por buenos rendimientos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, generó la condición de producción equivalente a 9,2 millones de toneladas. Por lo tanto, se han autorizado efectivamente los mecanismos de embarque de 1 millón de toneladas en el marco de 1,5 millones de toneladas de un modo progresivo que debería pensarse también para el mes de marzo o abril. Hay una cuestión que usted sabe y todo el pueblo argentino sabe. El tema de trigo tiene que ver con la capacidad de los incentivos claros que permita garantizar la provisión del abastecimiento al mercado interno. Hoy tenemos un nuevo ingrediente en el sistema económico internacional que tiene que ver con la crisis de Ucrania y el impacto potencial desde el punto de vista del incremento del precio internacional del trigo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos claramente es el análisis correspondiente para tomar decisiones, porque todos sabemos que abril es el mes en donde se decide la siembra, y en ese contexto los niveles de siembra dependen claramente de distintas ubicaciones en latitudes. En el caso nuestro de la provincia del Chaco, obviamente se decide en esta época a los efectos de observar que Chaco tiene la particularidad de que los años con sequía no se siembra absolutamente nada y los años de buen clima y lluvias se siembran cifras extraordinarias, como hemos llegado a cerca de 180.000 hectáreas y 5.000 en los últimos 5 años. Es una gran fluctuación derivado de efecto clima, más que efecto precio. Pero lo que nosotros pensamos claramente es, primero, cómo establecer los mecanismos o instrumentos claros para el abastecimiento de la molienda local y el abastecimiento de la mesa de los argentinos, primero. Segundo, establecer los mecanismos de derechos de exportación diferenciales de acuerdo a la calidad. Tercero, la liberación del excedente una vez abastecido el mercado interno. Creo que esa es una cuestión esencial y eso es lo que estamos trabajando para articular adecuadamente esta decisión. Ministro, vamos a seguir discutiendo toda la noche y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué quiere que le diga? Porque con esta política que usted lleva hizo que tuviéramos la peor cosecha de la historia. Si usted le marca reglas de juegos claras al productor, en vez de tener 9 millones de toneladas, vamos a tener 17 millones de toneladas. Se guardan las 7 millones para el mercado interno y las otras se exportan. Pero así, si no tenemos las reglas de juego claras, va a pasar lo que pasó hace 3 años, que sembramos trigo y nos echaban los molinos con el trigo arriba de los camiones y los molineros salieron a cazar al zoológico. Entonces, lo que tenemos que tener es reglas de juegos claras. Para decir, mire, vamos a exportar, el saldo exportable lo vamos a exportar y no va a haber restricciones para exportar. Pero tienen que salir ya a decirlo a eso, porque si no, no se va a sembrar trigo. Y ¿sabe qué? Ya no pienso como productor, pienso en la gente que te paga el palma de 20 pesos el kilo. ¿Entiendes? Fue una cuestión de capricho, ideología, lo que podemos hacer. Yo estoy acá. Estamos para resolver los problemas, no venimos a hacer oposición. Por eso nos ponemos a disposición y quiero que todos los que escuchen esto y los que han escuchado en distintas materias, que también lo tomen en cuenta, porque la verdad que el relato suyo, la exposición es muy buena, pero a mí no me convence que quiere que le diga. Ahora a disposición para trabajar, para incentivar la siembra de trigo. Transmito, a ver, yo te planteo lo que plantea la Presidenta de la Nación y lo que debe plantear un jefe de Estado. Primero, el trigo es un bien indispensable para el abastecimiento de la demanda alimentaria en la República Argentina. ¿Está claro? Bien indispensable. El pan de todos los días. Muy bien. Necesitamos garantizar el abastecimiento de la mesa de los argentinos. Por lo tanto, la política está clara. Todo lo que significa garantizar el abastecimiento del mercado interno, el resto, excedente, se exporta.
Bueno, pero eso tienen que decir lo que se va a exportar lo otro, porque si no, la gente no quiere. Está bien, pero sembrar. ¿sabés qué pasa? Necesitamos tener precisión respecto a cómo se da el instrumento, si por vía de compra anticipada o por la modalidad que sea, que nos permita tener transparencia para garantizar la adquisición del trigo para la molienda.